Desde hace buen tiempo y qué bueno que aquí andamos. Bendito Dios. Pues sí, hasta ahora se nos hizo, pastor, hermana, ya de como 4 años, hermano Víctor, hermano, ¿cuándo vas? ¿Cuándo vas, hermano? A Guadalupe. Y Isra también me invitó hace poco, también, hace como, en la asamblea creo la última vez. ¿Cuándo podemos tener la oportunidad? Y pues gracias a Dios que se cumplió. Bendito Dios. Me llamo Enrique Retes y vivo en Los Retes, Mezquitic de Carmona, en San Luis Potosí. Estamos a unos 15 kilómetros de la ciudad. Por ahí, pues Dios nos hizo nacer ahí. Y ahí nos hizo nacer también en Cristo, en esa comunidad. Y hace como unos 17 años nos gustó la misión, que esa es una de las cosas que más nos gustó, primeramente a mi esposa y a mí, y luego ya después a mí, a mi hijo y a mi hija, y nos gustó mucho la misión. Por ahí participamos en la iglesia Casa de Oración, también se llama Casa de Oración San Luis Potosí. Y después, hace 15 años, nos llamó a la misión que mencionaba el pastor Víctor en Venado, se llama en Guanamé, y en Remedios, Venado, San Luis Potosí. Y ahí Dios nos ha puesto y hemos sido muy, muy felices. Hemos tenido momentos muy gratos en compañía de la iglesia. Y entonces vamos a hacer una oración. Por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amado y buen Dios, bendito seas. Celebramos tu nombre, amamos esa gran misericordia que tú nos tienes. Bendito seas por tu palabra. Bendito seas, Padre Santo, porque la hemos escuchado, la leeremos en esta tarde. Y te ruego que tú nos hables. Permíteme, Dios mío, que pueda hablar lo que tenga que hablar y callar lo que tenga que callar, aunque ya lo haya planeado. Tu Santo Espíritu nos dé discernimiento y tu Santo Espíritu nos dé el conocimiento, sobre todo la aplicación en nuestras vidas. Sobre todo, Señor mi Dios, que tu palabra sea encarnada en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra persona. Bendito seas, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Mateo. Por ahí le mandé la cita a Isra. ¿Lo pones, por favor? Puestas y puestas de pie por reverencia a la palabra de Dios. Amados, fíjese que yo vengo de una iglesia que es rural. Es completamente rural. Y es lindo ver los hermanos que llegan con sus sombrerotes y a veces, aunque el templo esté vacío, llegan porque alguien está haciendo el aseo, entran a la puerta y se quitan el sombrero. Les digo que les voy a poner un perchero para colocar sus sombreros, pero no quieren, lo quieren tener ahí a un lado en la banca, tirado en el piso. Esa es una muestra de amor, porque la gloria de Dios entra por la cabeza en el varón. Y es una muestra de amor. Estuvimos hablando aquí en el Salmo, todo el Salmo 8, casi los 50 versículos, 18, perdón, nos dice que nos ama. Y me gustaría que en esta tarde podamos decirle que nosotros le amamos también, que nosotros amamos su palabra. Dijimos Mateo 5, Mateo 5, 17. Muy bien. Al 26. Leemos alternadamente, ustedes y yo, porque yo traigo la versión 60 y entonces así de esa manera. No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Puede sentarse, ocupe su lugar, por favor. El tema de esta tarde, el tema que Dios me permitió traer y escribir, se llama Más que ética y religión. Así se llama esta lectura. Esta lectura es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. Pero el más intenso de este Sermón del Monte es el capítulo 5. Y mire que Dios Jesús tan listo, no sé cómo decirlo, que empieza a dar lo fuerte a través de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas significa 1000 veces feliz o 100 veces feliz o muy feliz. Y luego ya empieza felices los que lloran, felices los que son sencillos, feliz. Y eso está tremendo, tremendo. Quien haya leído de perdido el capítulo 5 del Sermón del Monte, y posiblemente no le pudo entrar aquí. Posiblemente aquí sí, pero aquí no le pudo entrar. Y el Sermón del Monte lo usamos como los salmos. Lo usamos porque es una escritura muy bella, porque es palabra de Jesús y padrísimo. A mí me encanta, siempre me han gustado desde que yo empecé casi a leer la escritura. Me encantó el Sermón del Monte. Cuando yo a veces les digo a algunos hermanitos que son nuevos en la iglesia, oiga, ¿qué empiezo a leer? Apocalipsis, me voy al Génesis, ¿qué empiezo a leer? Y les digo, lea los evangelios. Lea los evangelios. Métalos dentro de sí. Y ya cuando usted haya leído los evangelios, hasta incluso en unas 2 versiones, después que los haya leído, y entonces ahora sí, váyase al Antiguo Testamento, váyase a la historia, váyase a las profecías, váyase allá, pero váyase al evangelio. Y la mayoría de lo que son los estudios bíblicos, de las predicaciones, le tienen un poco de miedo al Sermón del Monte, especialmente el capítulo 5, especialmente porque nos exige mucho. Este capítulo nos exige mucho, porque es la aplicación de la ley,
transformada en los ojos de Jesús. Y es difícil. De hecho, si nosotros nos agarramos a leer todos ¿cómo se llama? Los temas que pone el Señor Jesús, de Jesús y la ira, que es una de las cosas difíciles de poder dominar, de Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, difícil de llevar. De hecho, podría ser casi imposible de hacerlo, cumplir. Pero el hecho de que sea casi imposible de cumplir no quiere decir que sea irrelevante el tema. No quiere decir que el Señor Jesús simplemente lo aventó para ver quién pudiera cacharlo y pudiera incrustarlo en su vida, en su corazón, las iglesias y las familias y las personas. No quiere decir eso, no lo vuelve anticuado, no lo vuelve irrelevante. E incluso de solo usarlo en las lecturas devocionales de la iglesia o en su casa, en su devocional privado. El tema de más que ética y religión. Y me atrevo a pensar religión, permítame usar esa palabra, religión, porque es una fe establecida. Y cuando está ahí, está en el tiempo de los fariseos saduceos, es una religión establecida. Y de repente cuando nosotros no queremos usar, meternos a practicar el sermón del monte, simplemente lo leemos, lo traemos en nuestras Biblias, a lo mejor lo estudiamos, es una religión, pero es más que eso. Porque siempre alguien cuando me pregunta y dicen, pero ¿usted de qué religión es? Cuando nos encontramos por ahí, pues ¿de qué religión es? Les digo, mire, religión es algo establecido. La cristiandad, lo que vimos es un estilo de vida, es una forma de vivir. Pero permítame usar esto que es todo el sermón del monte, es ética. La ética es lo que es correcto, lo que es presentable, pero es más que eso. Y entonces, ¿qué podría hacer con el sermón del monte? Especialmente con el capítulo 5. ¿Qué podría hacer cuando el Señor Jesús me dice, ama a tus enemigos? ¿Qué podría hacer cuando me encuentro tantas situaciones difíciles en la vida y me está exigiendo el sermón, me desafía a que yo lo vea de una forma diferente? Hace como un mes prediqué un tema allá en Venado, prediqué el tema se llamaba legalismo contra empatía. Legalismo contra misericordia. Ese era el tema. Y es una confrontación que vemos todos los días. Porque casi todo eso podemos decirle, ahí está. Ahí está la escritura. Y a veces lo usamos como un arma para poder defender una postura. Aunque sea legalismo, porque ahí está. Y a veces no contextualizamos bien, pero usamos esa parte, un versículo, una frase, y no le hace que pudiera ser que el Señor me exige misericordia. Empatía quiere decir me dueles, me duele lo que te pasa. Eso es empatía. Me está doliendo y necesitamos hacer algo al respecto. Eso es empatía. Y entonces, ¿cómo hacer esto? Eso provoca un conflicto. Si usted de verdad quiere meterse a lo que es Jesús y la ley, se va a meter en un conflicto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder enfrentar estos temas? ¿Cómo poder cumplirlo? Ese sería el desafío. ¿Cómo poder cumplirlo? Le damos vuelta y ya después buscamos otro tema que sea más bonito, más suave. ¿Qué tal si nos vamos a otro salmo?
¿Qué tal si nos vamos a algún pasaje de consuelo en Apocalipsis? ¿Qué podría ser? ¿Cómo podría hacerlo? Primero, si yo no amo al Señor Jesús lo suficiente, no podré hacerlo. Primero, se requiere un apasionamiento por el reino de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tremendo. Un apasionamiento. Eso es lo que requiere. Si usted no está apasionado por su reino, porque no solamente estamos, cuando abra la escritura, el Señor Jesús, no solamente cuando dice bienaventurado porque el reino de los cielos ha llegado, no solamente es para cuando yo fallezca, bendito Dios tenga entrada al cielo, no solamente es eso, la mayor parte del reino es aquí en la tierra. El Señor Jesús así lo estableció. La empatía, el amor, la misericordia entre unos y otros en la humanidad, hasta que Él venga. Esa es la meta. Hasta que Él venga. Si yo no amo el reino, sus sueños, su proyecto, me va a cansar a mí orar de perdido 15 minutos. Me va a cansar a mí leer de perdido 3 versículos en la semana. Perdón, 3 capítulos. O sea, 3 versículos, ahorita me los he hecho. Pum, 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 ya me los eché. No, capítulos. Me va a cansar. Se requiere un apasionamiento tremendo, amar su obra, amar sus sueños. ¿Qué sueñas tú, Señor Jesús? Es preguntarle, cuando vaya en su devocional privado, preguntarle, ¿cuáles son tus sueños? He leído algunos en la Escritura, pero ¿cuáles más son? Quiero saberlos, porque yo te amo a ti y amaré a tus sueños. En el primer versículo del capítulo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿qué sigue? Vinieron a él sus discípulos. Si yo amo su obra, voy a ir a él. Y no espere a que él lo busque. En el primer ardor que sienta en su corazón, en el primer momento que usted sienta un ardor en su corazón, vaya a Él, búsquelo a Él. Es triste cuando esperamos que Él vaya por nosotros de la oreja. Si usted todavía, bendito Dios, espero que todos aquí ya hayan entregado su corazón al Señor Jesús voluntariamente, esperemos en Dios que sí. Y Dios pueda seguir trabajando en usted y en mí. Pueda seguir trabajando, espero que ya haya sido así. Y si no es así, entréguele su corazón. Entréguele su corazón y de ahí entréguele sus emociones, entréguele su forma de amar y ya vendrá el resto. No espere que Él vaya por usted. Vayamos a Él. Tiene que ser intencional. Ser un discípulo, sí, ¿verdad? Porque somos discípulos de Cristo, bendito Dios. Desde hace muchos años somos discípulos de Cristo. No es todo, eso es una de las ramas de la cristiandad, pero es un bonito nombre. Me gusta mucho que ¿cómo se llama? Ser un discípulo de Cristo. Y ser un discípulo es memorizar los dichos de su maestro. Ese es ser un discípulo. Eso significa memorizar los dichos de su maestro. Y por eso les digo, si usted no quiere meterse tanto, es que de repente me cuesta mucho leer, a veces hasta lo uso para dormirme, qué vergüenza. Vaya a los evangelios, memorice los dichos de su maestro. Eso es ser un discípulo. Pero además, modelar la vida del Señor Jesús en la mía. Eso es ser un discípulo. Modelar. Por eso es que solamente así se puede cumplir algo tan exigente como lo es el capítulo 5 de Mateo. Por eso, se requiere un apasionamiento al Señor Jesús, un apasionamiento en el servicio y ya fluirá solito, ya tendré hasta necesidad
Tenemos ahorita un desafío porque muchas iglesias, la mayoría de las iglesias sí hicieron pausa. Ya todo el servicio era por internet, todo era en línea. Y entonces ya para volver a encauzarlas era difícil porque en casa estabas o acostado en camita o ¿cómo se llama? O estabas sin short, con tus chanclas, tomándote tu jugo y le ponías pausa y luego ya después regresabas otra vez. Era algo muy diferente. Y el desafío es volver a ser iglesia. Volver a ser iglesia. Ese es el desafío. Y se requiere amar a Dios de una forma extraordinaria. De una forma como nunca lo puedo hacer, hablando espiritualmente. Y es más que ética y religión porque a veces, segundo lugar, a veces es contracorriente. Es contracorriente. Porque las formas de vivir nos arrastran en cómo amar a alguien que me está insultando o está insultando a mi familia. Es difícil hacerlo. Es difícil amar a alguien. Y dice ahí, incluso dice, si alguien te da en la mejilla, ponle otra. Y ya, pones la otra. Y si quieres seguir. Si alguien te pide prestado, pues dale tu capa. Pero si quiere también la camisa. Es contracorriente. ¿Cómo poder luchar esa contracorriente? 5:11. Bienaventurados sois. Esa es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa te insulten, cuando por mi causa te persigan y además de eso te calumnien, diciendo toda cosa contra mí y además mintiendo. Oiga, si dicen alguna verdad, pues bueno, ya nomás me medio retuerzo, ¿verdad? Y oiga, hermanito, pues qué testimonio, ¿verdad? ¿Qué testimonio trae? Pues bueno, ya nomás se retuerce. Pero si le están acomodando algo que no lo hizo, y aún así tengo que perdonarlo y decirle, Dios te ama, Dios te ama tanto que dio su vida por ti. Es las altas exigencias. Quédese con eso. Las altas exigencias del Sermón del Monte, la alta exigencia de la ética del Sermón del Monte nos muestra que lo imposible de ser tan bueno, de cumplir parte por parte del Sermón del Monte, lo imposible de cumplir, lo que mejor es correr a su presencia. Es mejor correr a su presencia. Es imposible de cumplirlo. Señor, mejor corro hacia ti. Mejor corro hacia tu presencia. Y tú instrúyeme, tú fortaléceme, tú trabaja en mi corazón para yo poder hacerlo. Y entonces me fortaleceré. Entonces me fortaleceré. Y fíjese qué padre, se va a juntar la ética con la misericordia. Se va a juntar la ética con el perdón. Se va a juntar la ética, es decir, lo que es correcto. Lo que es correcto. Dichoso la familia cristiana que trae eso, que sea lo correcto. A veces es feo, pero lo correcto. Y nada más le juntamos la misericordia, le juntamos lo que Dios nos muestra y entonces haremos esa parte. Una de las cosas que vienen ahí, en el capítulo 21, del 21 al 26, la versión 60 es una de las versiones que se llaman traducción romántica. Así se llama, así le pudieron nombrar alguna vez. Es una traducción romántica. Algunos versículos que son medios duros
La 60 los acomoda las palabras de esa forma, porque usted lea otras versiones, incluso lenguaje actual, versión internacional, y vea que son más crudas. Son un poquitino más crudas. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, si yo dijera la versión internacional o dijera la traducción viviente, tendría que decir, y cualquiera que le diga tit a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga tit será expuesto al infierno de fuego, porque no podría decirlo aquí. Pero ese es maldecir. El Señor Jesús se le pone. A final de cuentas es maldecir. Maldecir a alguien. Y el propósito del Señor de decir: no lo hagas. El propósito del Señor es: no se te ocurra. El propósito del Señor es: quítalo de tu vocabulario. Es trabajar como familia. Y le digo como familia, porque en la noche iré a Dios mediante a predicar a Pozo de Jarillas, aquí en Ojo Caliente, Zacatecas, acá con el pastor Ricardo Sánchez. Y mi tema que voy a dar allá con el favor de Dios se llama Fuera Máscaras. Así se llama el tema de allá. Fuera máscaras. Porque a veces usamos una máscara. Quiero hacer una aclaración que agradezco a Dios de no venir tanto para acá para poder decir y explayarme con comodidad, que no me pueda reclamar. Salgo corriendo y pum, nos vamos. Ya Israel se quedará con la vergüenza, ¿cómo se llama? Ya, los domingos subsecuentes. Pero se llama Fuera Máscaras. Y uno de los propósitos de las iglesias es trabajar con las familias. Una familia restaurada hace una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte hace un estado fuerte. Un mundo fuerte. Una sociedad fuerte. Eso es lo que hace una familia. Una familia fuerte. Y a veces en la máscara que se llega a usar en las familias es que en las familias tenemos la confianza. Y a veces usamos ese tipo de adjetivos y calificativos, dice mi esposa. Usamos ese tipo de calificativos en nuestra familia porque tenemos la confianza. Pero ¿dónde pasamos la mayoría de parte de nuestra vida? En la casa. Con la esposa que tiene al lado y con los hijos que tiene al lado. Con eso se la pasa. Con los nietos que tiene al lado. Con eso se pasa la mayoría de su vida. ¿Pero por eso hay confianza? No. Desde ahí empieza la ética. Desde ahí empieza la misericordia. Desde ahí empieza. ¿Sabe por qué? Porque en tercer lugar, más que ética y religión, es la centralidad del perdón. Ese es el sermón del monte. La centralidad del perdón. Porque si yo aprendo, fíjese, no es perdonar, porque perdonar es una acción que pasa, sucede y ya, se termina y sigue. No, que yo aprenda a ser perdonador, sin que se abuse de mi cristianismo, sin que se abuse de ello, pero ser perdonador. Porque entonces sí estaré tratando de poder cumplir el sueño del Señor Jesús en lo que es el reino. La centralidad del perdón y la reconciliación. Cuando dice ahí, de cierto te digo, versículo 24, bueno, 23. Dice, por tanto,
Si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate con tu hermano. Y ya lo encerramos en una sola situación, que pase en el momento de dejar ahí su ofrenda. Lo encerramos en esa situación. No se encierra solamente en eso. Se encierra en muchísimas cosas, en muchísimos aspectos de la vida. Todo el mundo tenemos sueños. Los jóvenes, bendito Dios por los jóvenes. Dice que los jóvenes son una de las cosas que tienen uno de los sueños más grandes, porque están estudiando una carrera y están buscando estudiar una carrera, ¿verdad? Están buscar a alguien. Por ejemplo, si que me quiero casar, están buscando a alguien, están buscando incluso pues donde poder vivir, tener una casa bonita, y una casa que no batalla, sino que ya te la entrega Infonavit ya con su cocina. No le hace que la pagues más de 30 años. Pero es un sueño, bendito Dios. Pero es un sueño. Y uno de los sueños del Señor Jesús es la reconciliación. La centralidad de este tema es el perdón y la reconciliación. Porque si yo aprendo a perdonar y a ser reconciliador, no me voy a meter tantos problemas con lo que es el divorcio, con lo que es la maledicencia, de maldecir a alguien, de llamarle con un calificativo. No me meteré en problemas con el auditorio. No me meteré en problemas con decir mentiras. Es que decimos, es un decir, amigo. ¿Cómo cree? Es un decir. ¿Cómo se llama? No decimos el sí. Cuando es sí, sí. O cuando es no, no. ¿Por qué? Porque cuando decimos algo que está intermedio, el maligno lo está produciendo. El maligno lo está produciendo. Un hijo de Dios, una hija de Dios debe hacer sí o debe de ser no. No debe de ocultar las cosas, porque el maligno está abriendo puertas. Esa es otra onda de otro tema y de otra predica, de abrir y cerrar puertas en la familia y en la persona. El sermón del monte, el sermón de Jesús, debe de ser memorizado y debe de ser usado como fuente de meditación. Hijos míos, por favor, pasen. Como fuente de meditación, aunque sea difícil, llévelo a los pies de Jesús. Lleve esa situación incómoda a los pies de Jesús. A su momento devocional, llévelo. El Señor hará el resto. Porque si pudiéramos nosotros aplicarlo, fíjese bien, me da mucho pesar cuando dice el Señor Jesús, dice: versículo 20 de 5. Porque te digo, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran la neta del planeta de lo que era la fe en ese tiempo. Nadie podía enseñarle lo que es ley, de lo que es de amar a Dios. De hecho, el Salmo 18 es algo que ellos repetían algunas veces, y los fragmentos de Isaías, porque el pueblo de Israel era tremendamente patriótico, tremendamente patriótico. Después de que el pueblo de Israel fue exiliado, se exiliaron ellos o los exiliaron, y entonces ellos empezaron a esparcirse por todo el mundo. Y los rabinos se llevaron las enseñanzas. Y una de las que se me quedó mucho en una película que se llama Defiance, es una película que andan los judíos en donde está el pleito ahorita, allá la guerra,
Y entonces uno de los clamores de los rabinos en sus oraciones es decirles: Señor, quítanos el sello de tu santidad. ¿Qué crees que buscar llevar la ley es una carga tremenda? Es una carga tremenda. Después lo lee Romanos 2 del 18 al 24. Pablo les está diciendo, les está reclamando a los judíos el por qué trataban ellos de ser tremendamente religiosos y no cumplir las cosas. Por esa carga se la llevaron. Y a veces esa carga, si nosotros nos metemos a estudiar el Sermón del Monte, verá que es una carga. Una carga que no podemos cumplir. Y eso es lo que dicen los rabinos en ese fragmento, cuando están pidiéndole a Dios: quítanos el sello de la santidad, quítanos el sello de ser un pueblo tuyo, porque es difícil de cumplirlo. Se llega a convertir en una carga. ¿Qué carga conocerle? Pero no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. A mí el Señor me habló y yo no quería ir. Y hasta que me dijo: vienes a mí, me llevó de la oreja. Pero qué carga conocer al Señor. Y los que acaban de empezar esta carrera de fe, no les quiero decir que entonces ya no voy, tan fácil, y ya dejo de ir y ya me quedo en mi casa o busco otra opción, o está más fácil allá, porque nada más llegaba y le echaba la persinada y me regresaba y listo. Y no era tan complicado. Pero qué carga es amar al Señor. Qué carga es conocerte. Qué carga es hacer que tu palabra se cumpla en tu pueblo. No solamente en mi vida, sino también en la humanidad. Sino también que tengo que compartir. Pero lo tiene que hacer porque le nació del corazón, no porque tiene que. Qué carga es ver que la humanidad, que la sociedad tiene tanta complejidad. Y la maldad avanza a pasos agigantados y que han rebasado el paso de las iglesias, el paso del cristianismo. Lo han rebasado. Los bailes en mis tiempos, diría un viejito, los bailes en mis tiempos eran diferentes. Y los bailes de ahora han rebasado las normas de conducta de lo que es la sana sociedad. ¿Cómo cumplirlo? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarás en el reino de los cielos. No es una sentencia. No es una sentencia. Es un desafío. Es algo que hoy le está desafiando a usted. Y le invito, le comparto que usted lea esos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7 y pueda amar la obra del Señor Jesús tan grandemente que esa carga se le empiece a deslizar, que esa carga se llegue a cumplir. Yo siempre les digo, incluso a mí me gusta de repente predicarle a los jóvenes. Me gusta decirles: joven, el Señor te mandó que tú vivieras el aquí y el ahora de Dios. ¿Por qué no hay otro más? Porque posiblemente después tú estés allá en tu cama, estés enfermo y estés llorando que tantas cosas quisiste tú hacer por el reino. Y ahora te estás lamentando porque cuando tú podías, tenías fuerza y tenías salud, tenías juventud, no lo hiciste. Hay que vivir el aquí y el ahora de Dios. Y eso le hará decir al Señor Jesús con tanta satisfacción: venid,
benditos, benditas de mi Padre. Entra el gozo de tu Señor. Entra en la alegría de tu Señor. Que Jesús desborde sus lágrimas por lo que tú entendiste, amaste, perdonaste, reconciliaste por Él a través de su obra. Y no puede decir, en vano estuvo la cruz. Bendito Dios. Oremos. Cierra sus ojos. Bendito seas, Padre Santo. Bendito seas por la tierra que se ha regado y la semilla está puesta. La recibimos en el nombre de Jesús. Te ruego que se fortalezca en tu palabra y dé fruto al 100%. No permitas que las aves lo devoren. No permitas que la indiferencia del calor lo marchite. Ayúdanos a dar el fruto suficiente. Ayúdanos a alegrar tus ojos. Ayúdanos a alegrar tu corazón. Bendito seas en el dulce nombre de Jesús. Alabamos tu nombre. Permítanos alabarlo con nuestra vida, con nuestras decisiones y nuestro sentir. En Cristo Santo y por el poder de tu Espíritu. Amén. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Vamos a ponernos todos de pie. Yo creo que todos conocemos la necesidad que hay en Zacatecas y en todo el mundo de que Dios restaure las familias. Como lo hemos visto, hay 3 cosas muy importantes dentro de cómo vivir el reino de los cielos. Ser apasionados por el reino y ser parte de ser perdonadores y reconciliadores. Y todos sabemos que la guerra empieza desde la casa, ¿verdad? De ahí se desata al trabajo, a la escuela, y a veces por eso hay consecuencias.